Ya chicos, entonces, para situarnos todos y todas, estamos en la unidad 1, que se llama Realidad, Deseo y Libertad, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar del tiempo narrativo y de las anacronías. Quiero saber si esto lo habían visto antes durante la media. Es bastante común que lo vean aproximadamente entre primero y segundo medio. ¿Lo vieron o no, chicos? ¿Se acuerdan de anacronías? ¿O no? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Bien, entonces vamos a profundizar en esto frente a la literatura distópica. Ya lo vamos a ver un poquito más avanzado. Entonces, ¿alguien sabe qué significa el concepto de anacronía o qué es algo anacrónico? ¿O más o menos cerca? ¿Que me puedan decir? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Absolutamente nadie? ¿No? El moverte a través del tiempo en la literatura ya bien se acerca bastante al concepto. Sin embargo, chicos, algo anacrónico es algo que está fuera de tiempo, ¿cierto? Si pensamos en algo sincrónico, es algo que va a tiempo, al mismo tiempo, ¿verdad? Es algo alineado. Sin embargo, la anacronía rompe con el tiempo, es algo que va fuera de tiempo, ¿ya? Ese es el concepto específico. Si ustedes les preguntan qué es algo anacrónico, es eso, fuera de tiempo, ¿ya? Entonces, chicos, nuestros acuerdos de la clase siempre es participar, por favor, y usar el chat y el micrófono con fines pedagógicos. Si es que pueden tomar apuntes para que este material les quede, respetarnos entre todos y no irse jamás con dudas, ¿ya? Ustedes me pueden interrumpir las veces que quieran y yo vuelvo a la materia, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo de la clase es, espérenme chicos que se van uniendo, compañeros, ya. Nuestro objetivo de la clase, entonces, es reconocer los recursos anacrónicos dentro de distintas narraciones, manteniendo una actitud atenta, ¿ya? Entonces, les hago un resumen de la unidad de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el resumen de la unidad 1, Realidad, Deseo y Libertad. Primero, vimos el contexto de producción, hablamos de existencialismo, ¿cierto? Ustedes reflexionaron acerca de eso. También vimos los conceptos de visión de mundo y contexto de recepción, ¿ya? Que van dentro de un mismo marco. Contexto de producción, visión de mundo y contexto de recepción. Todo esto en el marco del existencialismo y la posguerra, ¿ya? También reflexionamos acerca de la estética de la literatura, conceptos bastante básicos como la identificación del tema principal y la reflexión del lenguaje. Ustedes muy bien lo hicieron, ¿ya? Características de la literatura distópica también vimos, ¿cierto? Definimos lo que era la distopía, que era lo contrario a la utopía, es decir, este mundo terrible, este mundo de pesadilla, y que la literatura distópica además es la representación de un futuro terrible, ¿cierto? Y lo vimos durante 2 o 3 clases. Vimos también el contexto sociopolítico de la literatura distópica, que quería predecir más o menos el futuro, ¿cierto? Como una crítica social de lo que se veía venir, ¿cierto? Y las características de este relato, ¿ya? Quienes no han hecho la actividad de la literatura distópica, los invito a realizarlo, para que me la vayan mandando y podamos cerrar bien esta unidad, ¿ya? También revisamos textos, ¿cierto? Esperando a Godot, La Metamorfosis, vimos Carta al Padre, 1984, Un Mundo Feliz, y Fahrenheit 451, vimos distintos fragmentos. Y a todo esto, les tengo una súper buena noticia, creo, para ustedes, es que he decidido y he propuesto al departamento más o menos de lenguaje que no trabajemos con textos para el hogar. Creo que se le hace bastante difícil leer un texto en PDF, ni siquiera a mí me gusta, así es que vamos a trabajar siempre con textos cortitos, ya como el lenguaje, se trata de revisar textos, sí o sí tenemos que revisarlos, pero lo vamos a tratar de hacer mediante estas prácticas que creo que han funcionado bastante bien, que es analizar textos en clases, y luego quizás darle a ustedes un pequeño texto, pero no estos textos extensos que habíamos estado dando, ¿ya? Así es que eso, no más lecturas domiciliarias, vamos a trabajar con textos pequeños, textos que se acomoden a ustedes, y eso. Así que por eso les pido mucha participación, porque quiero potenciar estas clases y que puedan ser más didácticas, más participativas, y que ustedes puedan constatar sus aprendizajes durante la clase, ¿ya? Eso. Entonces, chicos, vimos todo esto, vimos estas revisiones de texto, ¿cierto?
textos acotados, ¿cierto? Pero vimos más o menos de qué trata, su temática, su contexto de producción, ¿ya? Entonces, chicos, para empezar a reflexionar, vamos a observar esta línea de tiempo que yo hice, más o menos con algunos hechos que en el último tiempo han ocurrido, y quiero que observemos esta línea de tiempo y ustedes me digan qué características tiene. ¿Ya? Lo que se les venga a la mente pueden sonar muy simples, pero quiero que reflexionemos acerca de esto. ¿Ya? Quiero que reflexionemos qué características tiene, cómo se ve el tiempo y su paso representado mediante de ella, y qué características tiene el tiempo. Entonces, en primera instancia tenemos el 2006, la Revolución Pingüina, 2010, terremoto en Chile, 2011, movimiento estudiantil universitario y secundario, 2015, Chile gana la Copa América, y 2019, estallido social en Chile. ¿Qué características tiene el tiempo dentro de esta línea? Son momentos de cambio para Chile, ya bien. ¿Qué más? Son momentos históricos. Momentos históricos, ya lo voy a anotar. Están ordenados de antes y después, bien, Gonzalo, ya. Aquí estamos acostumbrados del concepto de tiempo, creen ustedes, y que lo vemos gráficamente en esta línea. Aquí estamos acostumbrados respecto al paso del tiempo. ¿Sí? ¿A nadie se le ocurre? ¿U otra característica que vean dentro de la línea de tiempo? ¿Sí? ¿No? Además de lo que me han dicho de momentos históricos, de que están ordenados antes y después, ¿qué característica tiene la línea? Es bien evidente. Me dicen que son cada 4 años, ya, perfecto. ¿Y qué significa que sea cada 4 años? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿De manera? ¿Cómo pasa el tiempo de manera? De manera lineal, ¿ya? De manera lineal. Nosotros estamos acostumbrados, al igual que esta línea de tiempo, como ustedes me dijeron, a contar los hechos importantes, relevantes, los momentos históricos, momentos de cambios para Chile, por ejemplo, de manera lineal. De un antes a un después, como me dijo Gonzalo. Como dijo el Nico, cada 4 años, ¿cierto? Pero siempre de menos a más. Nosotros estamos acostumbrados de tener un pasado a un futuro. Y lo mismo pasa en la literatura, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a una linealidad del tiempo, por eso todo lo ordenamos bajo líneas de tiempo, ¿cierto? En historia, supongo que ustedes han visto muchas líneas de tiempo, y ordenan los hechos de manera cronológica, ¿ya? Entonces, introducción al contenido nuevo, anacronías. ¿Qué son las anacronías? Entonces son recursos en la narración y son saltos temporales en que el narrador detiene el desarrollo de la historia para contar hechos anteriores o posteriores, ¿ya? Es decir, el narrador rompe con esta linealidad del tiempo y puede dar saltos hacia el futuro o hacia el pasado. Estos pueden ser cortos, pueden ser largos, depende del recurso que se utilice, que lo vamos a ver ahora. Entonces nosotros solemos estar acostumbrados, como yo les decía, a un tiempo lineal. Sin embargo, en una narración se puede romper con ese paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma? ¿El concepto? ¿No? ¿No saben? Ya, un paradigma, chiquillos, es un modelo establecido. Por eso siempre se dice romper con los paradigmas, ¿ya? Entonces un modelo establecido. Nosotros podemos romper con el paradigma de la república, nosotros podemos romper con el paradigma del tiempo, es decir, elementos súper establecidos, ¿ya? Eso es un paradigma. ¿Ya? Entonces, chicos, los tipos de anacronías. Primero tenemos un gran concepto que se llama analepsis, ¿ya? Y la analepsis es un salto hacia el pasado, ¿ya? Analepsis, salto hacia el pasado. Entonces, la analepsis se divide en dos conceptos importantes. Primero, el raconto, que es un retroceso hacia el pasado que abarca varias acciones, es decir, es un salto hacia el pasado extenso,
Y tenemos al flashback, que es un retroceso breve hacia el pasado, generalmente abrupto y de una sola acción, es decir, es bastante cortito. Entonces, raconto, retroceso hacia el pasado que abarca varias acciones, muchas acciones, y el flashback es un retroceso breve y que implica una sola acción. ¿Ya? Estos recursos lo podemos ver en el cine muchas veces y también en la literatura. Ya vamos a ver cómo. Por otra parte, chicos, tenemos los tipos de anacronía. Lo estábamos viendo. Entonces, la segunda dirección es la prolepsis. Entonces, la prolepsis es un salto hacia el futuro, al contrario de la analepsis, que era un salto hacia el pasado. Lo voy a anotar en el chat para que queden claros. Analepsis es un salto hacia el pasado y se divide en raconto y flashback. ¿Ya? Entonces la prolepsis, al igual que la analepsis, se divide en dos. La premonición, que es un salto hacia el futuro en el que se narran extensamente algunos hechos, y el flash forward, que es un breve salto temporal hacia el futuro. Entonces generalmente es abrupto, se va y se vuelve. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces queda claro la analepsis y la prolepsis y sus divisiones. Sí. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Están callados hoy día? Los veo callados. Ya, entonces chicos, las anacronías no deben confundirse con... Hay errores bastante comunes dentro de la literatura, generalmente en el cine lo podemos ver con mucha mayor profundidad y podemos identificarlo así bien rápido. Sin embargo, en la literatura es bastante difícil porque nos confundimos mucho con el tiempo narrativo. Entonces, no deben confundirse con el tiempo verbal del relato, es decir, si se habla en pasado o si se habla en futuro, ¿ya? Si durante todo el texto se habla en futuro, como por ejemplo en la literatura distópica que hablamos siempre, no sé, del año 2052, no debe confundirse, eso no es una anacronía, ¿ya? Los saltos se notan. Para que ocurra una anacronía, se tiene que establecer el presente, ir hacia el futuro, volver al presente, o el presente, ir hacia el pasado y volver al presente. ¿Ya? Siempre se vuelve al presente cuando hay una anacronía. ¿Ya? Entonces no se debe confundir con el tiempo verbal de relato. Diga. Profe, ¿la película de Avengers Endgame se podría decir que tiene anacronía? Sí, sí, totalmente. Ahora les voy a preguntar de ejemplos que me digan. Espera un poco, guarda la película, porque lo vamos a explicar. Entonces, chicos, hay tiempos verbales, por ejemplo, que dicen yo estaba, ella iba, es decir, en pasado, y eso tiene que ver con la focalización y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? En la focalización narrativa, desde donde el narrador cuenta el relato. Sin embargo, como les digo, este paso en el tiempo, esta anacronía, debe ir y volver sí o sí, ¿ya? Entonces, como les digo, tampoco ocurre en la literatura distópica si el texto está ocurriendo en el año 2050, por ejemplo. ¿Ya? Eso no pasa, se tiene que notar ese cambio, ¿ya? Entonces, del presente, el personaje empieza y como que se va en una bola y va hacia el futuro, va hacia el pasado, pero siempre, siempre vuelve al presente, ¿ya? Como una bola que se va el personaje recordando o anticipando eso, ¿ya? Entonces, acá vemos los ejemplos en el campo audiovisual. Entonces yo puse, es difícil encontrar algo que veamos todos, ¿ya? Entonces voy a tratar de explicarlo, ¿ya? Dark, que yo le aprovecho a hacer un homenaje porque es mi serie preferida del último tiempo. Entonces, saltos temporales constantes hacia el futuro y hacia el pasado, ¿ya? ¿De qué tipo? Hacia el pasado, la serie utiliza un raconto, ya que narra extensamente varias acciones, y hacia el futuro, una premonición, ya que narra extensamente varias acciones. ¿Ya? Sí, Dark es muy distópica, ¿cierto? Bien, y sí, es muy distópica y además tiene mucha anacronía. Ya constantemente se va hacia el pasado, constantemente se va hacia el futuro, pero siempre se vuelve al presente. Es una característica muy anacrónica. ¿Ya?
Entonces, raconto, ya que hace un salto largo hacia el pasado, recordando que el flashback es un salto corto, y hacia el futuro se llama premonición, ya que narra extensamente varias acciones, al contrario del flash forward, que es más corto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo les puse este meme épico, que ya está un poco pasado de moda, pero ella comienza en Titanic diciendo han pasado 84 años y después se va en una bola tremenda y no vuelve al presente hacia el final de la película. Entonces, ¿de qué tipo? Es un raconto, porque nos cuenta toda la película en un pasado, pero, sí, pero al final, sin embargo, vuelve al presente, ¿ya? Eso pasa en Titanic. Hay un raconto porque es un salto temporal hacia el pasado muy, muy extenso, ¿ya? Va quedando claro, ¿cierto? Los cortes largos y los cortes cortos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Bien, Gonzalo, gracias. Ya, entonces, por ejemplo, acá yo traje otra película, no sé si alguien la ha visto, es bastante antigua, pero es como esas películas de culto que uno tiene que ver en la vida. Es de Tarantino, se llama Pulp Fiction, ¿alguien la ha visto o no? Yo no. ¿No? ¿No la han visto? Ya, bueno, se las recomiendo alguna vez si quieren verla, es muy, muy buena. Y ¿qué pasa en Pulp Fiction? Da saltos temporales constantes pero breves. Es decir, es bastante confusa porque va y vuelve todo el tiempo. Entonces, va hacia el pasado y genera flashback, ya que narra pequeñas acciones, y hacia el futuro hace flash forward, ya que narra pequeñas acciones. ¿Ya? Media peli, dice el Brandon, concuerdo totalmente. Entonces, ahora, chiquillos, ahí me habían dado un ejemplo súper bueno, así que quiero saber si conocen algunos ejemplos en donde ocurra alguna de las anacronías en el campo visual. ¿Ya? ¿Recuerdan una serie en que el personaje se vaya en una volada y viaje hacia el futuro o Yo te digo hacia... una- Sí. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si me puedes explicar. ¿Crees que hace un viaje extenso hacia el pasado o hacia el futuro o más bien más corto? Están prácticamente toda la película en el pasado. Ya, entonces un raconto, ¿cierto? Muy bien. Profe, y volver al futuro, ¿cuál sería? Sería una prolepsis y sería, narra varias acciones, así que sería una premonición, ¿ya? Volver al futuro, muy buen ejemplo. ¿Alguien más que tenga otro ejemplo de series? Beyond Two Souls. ¿Cómo? Beyond Two Souls. Ya, ¿y qué ocurre en ella? En cuanto a la anacronía o la historia. En cuanto a la anacronía. Bueno, a cada rato está como contando un poquito parte de la historia del presente y después vuelve al pasado para explicar algo del presente, así como un trauma que tuvo anteriormente, una cuestión así. Ya, entonces O a hace... veces va hacia el futuro para ver cómo puede terminar la acción que estamos haciendo ahora, cosas así. Ah, A ya, cada entonces rato ocurre cambia. flashback y flash forward, es decir, viaja temporalmente a ambos lados, pero de manera menos extensa. Ajá. Profe, Ya. Dígame, mire, hay un juego que se llama Life is Strange. ¿ya? Y no sé qué podría ser, si es que podría ser alguno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede ser alguno? Yo creo que sí. Porque pasa el tiempo y después retrocede en el tiempo. Y no sé si se podría hacer alguno. Ya, si pasa el tiempo y se retrocede el tiempo, sí, yo creo que podría ser. Ahora hay que identificar de qué manera se hace. Si pasa de manera extensa, es decir, tú estás mucho rato durante en el pasado, podría ser un raconto. Y si vuelve al presente todo el tiempo, es decir, un rato en el pasado, luego vuelve al presente, sería solo un flashback. ¿Ya? ¿Con cuál crees que calzaría? Es que mire, la cosa va así. Ya, Es una joven que tiene poderes y retrocede el tiempo, pero solamente puede retroceder un corto tiempo. ya. Ah, Pero al ya. final se puede retroceder todo el juego, pero es una opción. Ah, es una opción. Ya, entonces yo diría que se apega más al flash forward, ¿ya? Pero sí, sí, puede estar presente la anacronía. Muy bien, Octavio.
¿Alguien más, chico, que quiera compartir su ejemplo en alguna serie que haya visto o película? No, me gustó ese ejemplo de Volver al Futuro, yo lo iba a poner, pero luego decidí por otras. ¿Ya nadie más que me quiera dar un ejemplo para que podamos reflexionar? ¿No? ¿Ya? Lo voy a tomar como un no. Seguimos entonces. Muy bien, chicos, gracias por sus ejemplos. Profe, la Sami me dice, dígame. Sami. Interestelar. Recuerdos podría ser, claro, recuerdos podría ser, en el caso, generalmente con los recuerdos, a excepción del Titanic, que es como una premonición, o sea, un raconto muy extenso, en los recuerdos siempre se puede ser como un flashback, ya siempre son más cortos, ya recuerdan algo y vuelven al presente, recuerdan algo y vuelven al presente, ya, a excepción del Titanic que se va en la ola y recuerda toda la película, ya, y me dicen por ahí Interestelar, bien, qué buena película, la vi hace bastante tiempo. Entonces, Sami, ¿qué ocurre en Interestelar? ¿Qué crees tú con los recursos que hemos explicado? Y la Easy en Avengers Endgame, ¿qué puede ocurrir ahí? Las dos piensen y me contestan. Sami, ¿qué ocurre en Interestelar? Sí, el Octavio también lo había dicho. Entonces, personajes viajan al pasado a buscar algo, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que era más parecido a un raconto porque estaban bastante tiempo en el pasado. Ya bien easy. Y la Sami... Profe, Dígame. en Interstellar ¿Mm? pasan cosas en la época del cabro, después ¿Sí? se mete al espacio, Uh-huh. a un hoyo negro, y él hace esas mismas acciones que hizo supuestamente un ente en el pasado. Claro. Lo hizo mediante el agujero negro, y a ver, eso sería como un... sí, como entre... Sí, Esa terrible Samantha no buena la había película. visto. Estaba tirando el libro. Quería vérmela. Sí, es muy buena, yo no me acuerdo bien porque es súper compleja. Entonces tendría que verla de nuevo para poder reflexionar bien, porque la vi cuando salió en el cine hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo creo que sería más bien, si pasa en el pasado, por lo que recuerdo, podría ser un raconto, porque está, Sí, por ahí. ¿cierto? Porque son transacciones más extensas. No es que vayan y vuelvan al tiro, ¿cierto? También podría ser un flash forward, Un flash forward, ¿sí? porque dan acciones del futuro claro, en el pasado. en el pasado, perfecto. Perfecto, Sami, muy buena reflexión, estoy de acuerdo. ¿Ya? Eso, chicos, muchas gracias por los ejemplos. Continuamos entonces. Y por favor, les dejo que por favor vean Pulp Fiction cuando puedan, cuando estén aburridos. ¿Ya? Ya, seguimos. Entonces vamos a nuestra práctica independiente. Ya que hicimos esta práctica guiada, identificando anacronías en el campo visual, vamos a leer unos textos de la narrativa distópica y vamos a identificar qué recurso pasa en ellos. Ya traje 4 textos, sin embargo vamos a leer solo 2, ¿ya? Y los demás se los voy a dejar como reflexión, para que ustedes lo evalúen luego. Entonces voy a escoger 2. Me interesa este, que es El cuento de la criada. Es una distopía que no habíamos revisado en las clases anteriores. Es una distopía de corte feminista de género. Y es de Margaret Atwood y publicado en 1985. ¿Y por qué es una distopía de género? Es porque narra una sociedad bajo un régimen teocrático, es decir, Brandon se tiene que ir, no se preocupe, vaya, tranquilo, muchas gracias por estar. Entonces, decía que, dígame, ¿alguien está hablando? Sí, sí, esto tiene una serie en HBO, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Del cuento de la criada? No lo sé. Sí, ya. ¿Sí? Okay. Ah,
Ah, ya, buenísimo. Creo que hay una serie que se llama The Housemaid's Tale, o sea, básicamente el cuento de la criada. Ah, ya, Interesante. súper. ¿Me la anotan en el Sí, chat para revisarlo? sí, y creo que es básicamente la misma premisa. Ah, bacán, súper. Anótame en el chat porque me interesó. Entonces, chicos, es una sociedad bajo un régimen teocrático, es decir, y conservador, es decir, súper bien. Gracias, Juan. Entonces, tienen a un dios, ¿cierto? Es bastante conservador. ¿Y qué pasa en el cuento de la criada? La mujer tiene como único valor sus ovarios, siendo relegada a un último plano, a un segundo plano. Es decir, la mujer solo sirve para procrear. Eso pasa en el cuento de la criada, para absolutamente nada más. Ya, entonces voy a leer este trozo de texto, la segunda parte, porque la primera no nos interesa tanto, pero dice más o menos así. En ese momento creí que se trataba de un incidente aislado. Su imagen se desvanece. No puedo retenerla aquí conmigo, ya ha desaparecido. Tal vez si pienso en ella como en un fantasma, el fantasma de una niña muerta, una criatura que murió cuando tenía 5 años. Recuerdo las fotos que alguna vez tuve de nosotras dos, yo sosteniéndola en brazos, en poses típicas, encerradas en un marco y a salvo. Y ahora viene la parte en que se tienen que fijar. Dice, detrás de mis ojos cerrados me veo a mí misma, tal como soy ahora, sentada junto a un cajón abierto o junto a un baúl en el sótano, donde guardo la ropa de bebé doblada y un sobre con un mechón de pelo de cuando tenía 2 años, de color rubio claro. Después se lo oscureció. Ya no tengo esas cosas, ni la ropa, ni el pelo. ¿Qué sería? ¿Qué recurso? Un flashback, ¿no? ¿Cómo? Un flashback. Un flashback. Excelente. Chiquillos, sería un flashback porque recuerda de manera inmediata, es decir, nos narra muy poquito de lo que ocurrió en el pasado y vuelve al presente. Cuando dice, ya no tengo esas cosas, ni la ropa, ni el pelo. ¿Ya? La Karen me dice que hay una serie, es la misma que el... Karen, mira, te lo voy a escribir, que el Gonzalo la puso, no sé si es la misma, y si es otra también me la recomiendas. Ya, me avisas. Y bueno, tenemos 1984 nuevamente, de Orwell, que es una de las obras más típicas de la distopía, ¿cierto? Decíamos que alude a los peligros del totalitarismo, se inspira en el régimen de Stalin, y narra acerca de un Big Brother, que es un gran hermano que todo lo ve, y es más o menos lo que ellos siguen, la ideología que ellos siguen, ¿ya? Entonces dice, malas noticias, pensó Winston. Y ahora es la parte donde se tienen que fijar. Ahora seguirá la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército eurásico con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, para decirnos luego que desde la próxima semana reducirán la ración de chocolate a 20 gramos en vez de los 30 de ahora. Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. ¿Qué sería? ¿Qué recurso estaríamos utilizando esta vez? Que no es el flashback, no es hacia el pasado. Un flash forward. Flash forward, bien Sammy, bien Gonzalo, bien chiquillos. Es un flash forward porque nos dice algo que va a ocurrir en el futuro, pero algo muy corto, y luego vuelve hacia el presente, ¿cierto? Y acá teníamos otro relato de Aldous Huxley, ¿ya? Ya, vamos a reflexionar sobre este cortito como último, ya que nos salió bastante corta esta práctica. Entonces dice, de Fahrenheit 451, que es el texto donde quema el libro, ¿cierto? Para que la gente no tenga conocimiento. Entonces dice, después de todo, cuando tuviésemos todos los libros que necesitásemos, aún insistiríamos en encontrar el precipicio más alto para lanzarnos al vacío. Pero necesitamos un respirador, necesitamos conocimientos, y tal vez dentro de 1 millar de años podríamos encontrar barrancos más pequeños desde los que saltar. Los libros están para recordarnos los tontos y estúpidos que somos. ¿Qué sería en este caso ¿Qué recurso creen ustedes? Un flash forward. Flash forward también, perfecto.
¿cierto? Bien, chicos, entonces de eso más o menos se trata. Flash forward, se me dice por ahí. Bien, chicos, muy, muy bien, ¿ya? Entonces, acá teníamos la respuesta esperada, ¿cierto? En cuanto a la criada, ocurre una analepsis, es decir, un flashback, un viaje hacia el pasado. 1984 ocurre una prolepsis, es decir, un viaje hacia el futuro. Y en Fahrenheit 451, en el primer párrafo que leímos, ocurre una prolepsis. ¿Cuál es el 3? ¿Ah? ¿Cuál es el 3? Fahrenheit es este que vimos acá, el último. 3. Sí. Fahrenheit el 4. Sí, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Profe está hablando del mundo feliz. Del número 3, ¿Cuál es el 3? el mundo Ah, feliz. chuta. Ah, no. Nada, el mundo feliz, ese no lo revisamos, lo omití. Ya porque era muy extenso. Perdón. Entonces no, me refería a Fahrenheit 451, ¿ya? No analizamos el raconto. En el mundo feliz ocurre un raconto. Después ustedes lo revisan con mayor detención, ¿ya? Y luego, en el segundo párrafo de Fahrenheit 451, también ocurre una analepsis, también un raconto, ¿ya? No encontré nada que ocurriera una premonición, es decir, hechos tan extensos al ser futuro. Entonces, por eso no los puse de ejemplo. Pero sí, si lo pueden revisar, el texto del mundo feliz sería espectacular. Oigan, instalé una aplicación para silenciar mi ruido externo. Necesito saber si en este momento escuchan a los perros ladrar o solo están escuchando mi voz, para saber si este experimento me funciona. Escucha los perros. No, igual escucha a los perros. Se escucha a los perros igual. ¿Se escuchan? Rayos, no me funcionó tanto, ya. Entonces, chicos, se escucha el Simón, sí, se escucha el Simón. Ya, ¿con qué tiempo se relacionan entonces la analepsis? ¿La analepsis de qué nos hablaba? ¿De los viajes hacia el pasado o los viajes hacia el futuro? La bendición, sí, me dice la cara. ¿Con qué tiempo se relaciona la analepsis hacia el futuro o hacia el pasado? ¿La analepsis? Sí. Hacia el pasado, la prolepsis hacia el futuro. Sí, eso. Bien, chicos. Eso mismo. Eso mismo, ya. Sí, Entonces eso. La Rocío también me dice hacia el pasado, ¿ya? Y por último, la metacognición. Necesito saber si aprendieron los conceptos. Me quiero quedar tranquila y espero que sí, que todos lo hayan entendido, a pesar de que no todos participaron, pero ¿lo entienden? ¿Comprendieron los conceptos? Por favor, traten de contestarme todos. Como que Sí. ¿Sí? ¿Cómo era la metacognición? Sí. ¿Comprendieron los conceptos? Sí, no, más o menos, sí, no. Pero sí, pero Yo no. ¿No? ¡Ah! Pero Sammy, si lo aplicaste también. No, que la Samantha se confundió con lo que dije arriba. Ah, ya. Dice, creo que puedo identificarlos en distintos... No, arriba de metacognición, ahí se confundió. Ah, Otro tema. Sammy, no. Era saber si comprendieron los conceptos. Ah, sí. ¿Sí? Ah, ya, súper. Está bien, cuidado. Creo que puedo identificarlos en distintos textos, ahora después de haberlo explicado. Si lo entendieron, deberían poder. fíjate que yo creo que sí. ¿Cree que sí el Gonzalo, los demás? Pues sí. Sí, obvio. Muy bien, Rocío, con esa seguridad. La Connie también. La Domi, ¿qué piensa? ¿Sí o no? La Isi también sí. El Jorge, la Domi, la Karen, la Kaila, la Monse, ¿creen que podían identificarlo en distintos textos? Sí, profe, entendí. ¿Sí? Ya, bacán. Creo que sí me dice la Karen, ya. Sí me dice la Monse. A la Domi le cuesta, ya. Domi, si quieres me puedes hablar. Y si necesitas ayuda, muy dispuesta a ayudar, ya, y a explicarte personalizadamente. Ya, no tengo problema. Chicos, si alguien alguna vez se va de la clase con dudas, ustedes me pueden hablar y yo les vuelvo a explicar, ya. Soy bastante proactiva para contestar, así que no duden en escribir. Entonces, chicos, ¿cómo me pueden escribir? A mi Facebook, Javiera García BG, a mi mail, javiragarcia@blescana.cl y al Instagram, profe Javi G. ¿Ya, chicos? Link en la descripción. ¿Cómo? No.
Ya chicos, entonces muchas gracias por su asistencia y participación. Y activen la campanita. Activen la campanita, ¿cierto? De notificaciones. Ya chicos, muchas gracias. Gracias por su participación, siempre son muy bacanes hacerles clases. Siempre es muy bacán para mí hacerles clases a ustedes. Y son debo decir que son uno de mis cursos preferidos para hacerles las clases, ¿eh? Así que eso chicos, muchas gracias, lo paso muy bien siempre, cuídense mucho y los espero el día martes en Taller PSU, ¿ya? Que compensamos con un contenido nuevo, así que por favor no falten, ¿ya? Cuídense, pasen un gran fin de semana y lo que sea me pueden escribir, ¿ya? Un abrazo grande, virtual, chao chicos.